Todos somos Jack Hanma, o al menos tenemos algo en común muy en el fondo. Pero ¿por qué digo esto? Es porque en el fondo todos fuimos Jack alguna vez. Ese chico débil, frustrado, cansado, que lo intentaba una y otra vez, aunque no de la manera más inteligente o efectiva, pero aún así sin rendirse, sintiendo que era la única manera de avanzar, no parando nunca. Todos coincidimos que Jack lo hizo de una forma errónea donde se terminó perjudicando, pero aún así él sentía que era la única forma de lograr su anhelado objetivo, simplemente con no parar nunca, incluso dejando de lado cosas tan importantes como el descanso, comer, divertirse o simplemente vivir. Y creo que todos alguna vez en nuestra vida nos hemos sentido de esa manera, débiles y frustrados, pero con unas inmensas ganas de conseguir aquello que queremos, aunque muchos optan por simplemente apagar ese fuego en su interior y ni siquiera intentarlo. Pero algo es seguro, y es que todos hemos sentido esas llamas en nuestro interior, aunque con ello también viene un montón de miedo, dudas y pensamientos negativos, pero aún así esas llamas están ahí. Y cuando vemos a Jack, más que ver un simple personaje, vemos un ejemplo de superación, ya sea correcto o incorrecto. Muchos nos reflejamos en él, o simplemente lo admiramos. Voluntad, perseverancia, constancia y una disciplina inquebrantable es lo que lo caracteriza, y es algo que todo hombre admira, ya seas un hombre con un propósito o aún no, pero son rasgos que todos aspiramos a conseguir. Jack llegó aún más allá de todo eso, llegando a extremos con poner en riesgo su propia vida, pero aún a pesar de que es totalmente incorrecto, es algo que no podemos evitar admirar. Un hombre dispuesto a morir por su propósito de vida, simplemente algo hermoso. Y tal vez no solo por eso lo admiramos tanto, sino porque él sí tuvo el valor de intentarlo y arriesgarlo absolutamente todo, incluso su vida, hacer lo que sea con tal de lograrlo, ya que debemos entender que el poder no fue hecho para los que nacieron más fuertes o más inteligentes, sino para aquellos que están dispuestos a hacer lo que sea por conseguirlo. Créanme que pocos o casi nadie se atreve a arriesgarlo todo. Jack pudo llegar a un resultado bastante cercano a lo que quería. Lamentablemente no lo consiguió, o mejor dicho, aún no lo consigue, porque algo es seguro, y es que mientras esté vivo él no va a parar o buscar la manera de lograrlo. Sin duda, Jack es increíble. Creo profundamente que si tienes un sueño, no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni lo que tu entorno te ha hecho creer, tú puedes conseguir todo aquello que deseas, pero tienes que estar dispuesto a sacrificar mucho y estar dispuesto a intentarlo una y otra vez, con el riesgo de jamás conseguirlo. Pero algo es verdad, y es que el estar satisfecho sabiendo que lo intentaste e hiciste todo lo posible, es algo que te hará estar en paz siempre. Pero ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar por un objetivo, por un sueño, por todo aquello que quieres? ¿Qué darías? ¿Cuánto arriesgarías? Sé que serían muchos aquellos que lo intentarían e incluso se arriesgarían, pero ¿darían lo que dio Jack? No estoy diciendo que la manera en que hizo Jack las cosas sea lo correcto, todo lo contrario, pero aún así, ¿cuánto estás dispuesto a sacrificar por un objetivo, por todo aquello que has soñado? Sin duda es por eso que Jack es un personaje que todos admiran, y me atrevo a decir que es el mejor personaje de Baki, incluso dejando de lado su fuerza o habilidades. Jack es alguien que va más allá de todo eso, es el que más ha luchado y arriesgado por su objetivo, dejándose la vida por ello. Sin duda lo merecía todo, desde ser el más fuerte hasta poder tener el reconocimiento de su padre y vencerlo. Nadie se esforzó y dio tanto como él, y reitero, lo merecía todo, aunque esto es como la vida misma, aunque des todo de ti, te esfuerces, incluso te dejes la vida, no te garantiza absolutamente nada. La vida es así de injusta, y Jack es lo más real que podemos ver en esto, pero lo que sí te puedo garantizar es que aquel que sabe lo que quiere, que reconoce su objetivo y ya definió su éxito, ya tiene una enorme ventaja sobre todo lo demás. Pero la situación de Jack no está muy alejada de la realidad. Obviamente lo llevó a otro nivel donde se jugó la vida, pero ¿cuántos de los que entrenan algún deporte han sentido estas ansias, ganas, casi como llamas queriendo más resultados y avanzar más? Yo, hablando de mi experiencia con el gimnasio y el entrenamiento, he sentido muchísimas veces eso. A veces puede llevarte muy lejos esas llamas en tu corazón y otras veces no, porque ¿cuántos de ustedes no han entrenado a pesar de tener lesiones o tener malestares físicos? Ese sentimiento de no querer parar, esa sensación de no poder parar a pesar de cualquier otra cosa, aún sabiendo que es incorrecto, simplemente querer avanzar. Jack sentía eso, pero multiplicado por 100. Por eso es que llegó a arriesgar su propia vida, con tal de no dejar de avanzar y poder conseguirlo, dándole esa falsa sensación de que mientras no parara estaría avanzando. Creo que todo hombre con un propósito tiene que intentarlo hasta el final, aunque es un riesgo enorme. Creo que eso ya dependerá de ti y de cuánto estás dispuesto a dar, sea incorrecto o correcto. Solo tú sabes los riesgos y lo que estás dispuesto a hacer. Solo tú decides. Bueno, me despido. Soy Mitsuha y empezaré a hablar constantemente sobre todo aquello que podemos tomar del anime y aplicarlo en nuestra vida. Motivación, disciplina y anime es lo que verán muy seguido. Ahora, para los que se quedaron al final, les contaré algo relacionado a esto, pero más personal. Sirve que lo pueden tomar de ejemplo y no hacerlo. Bueno, como les he contado un poco, tengo entrenando bastante tiempo. De hecho, desde que era pequeño. No de una forma estricta ni nada, pero entrenaba bastante enfocado a pelear o simplemente ser más fuerte.
fuerte. Sin embargo, cuando ya tenía 16, 17 años, tenía un físico relativamente bueno y me empezó a interesar más el tener un físico destacable. Y la verdad obtuve un buen físico. En mi vida personal creo que es de lo que más destaca en mí. Siempre me hizo sentir muy orgulloso o especial, por así decirlo. El destacar en algo te hace sentir bastante bien. Y tampoco es como si tuviera un físico sorprendente, pero es bueno dentro de lo que cabe. Claro que a comparación de lo que vemos en redes, no. Ahora mismo casi todas las personas tienen la realidad bien alterada y ya no saben reconocer un buen físico natural. Pero bueno, en lo que me quedé. A lo largo de mi vida siempre he tenido un buen físico. Siempre había entrenado en casa y más adelante ya comenzaba a entrenar en un gimnasio, como a los 17, 18. Lo malo es que hacía las cosas mal. Metía más peso de lo necesario. No tenía ni idea de cómo hacer los ejercicios. Una técnica mala y un montón de cosas más. Hasta que me lesioné muy gravemente. No sabré especificar dónde fue, pero era por donde terminan las costillas en el lado izquierdo. Y aún así con un dolor intenso iba a entrenar. Hasta que literalmente ya no pude ni siquiera levantar la mancuerna del dolor. Ahí paré. Me sentí tan mal conmigo mismo. Fue cuando le dije a mi familia que me llevaran a un doctor. Yo temía que fuera una hernia. Al final me explicaron que no era eso y un montón de cosas más. Sinceramente nunca quedé totalmente satisfecho con ese diagnóstico, pero pasó el tiempo de la recuperación y aún me dolía el entrenar. Y tontamente seguí entrenando, hasta que un día ya no dolía, pero ahora un fuerte dolor en la espalda comenzaba. Al terminar de cada entrenamiento dolía. Dolía tanto que tenía que recostarme hasta que estuviera mejor, pero seguía entrenando. No paraba. Pasó más de un año y aún seguía entrenando. Como les había explicado en el video, en ocasiones sentimos esas llamas en nuestro interior de querer seguir adelante, aunque a veces sabemos que está mal, pero no paramos. Por eso es que siento que la situación de Jack no está tan alejada de la realidad. Bueno, y con todo esto también duré bastantes meses trabajando en una obra de ayudante de albañil. Era bastante esfuerzo para mí porque el dolor seguía y aún así salía de trabajar e iba a entrenar. Quería parar, pero al final nunca lo hacía. Pasó más tiempo, aún estaba el malestar. Fui otra vez al doctor. Yo a este punto pensaba que era un problema en la columna o algo así, y tampoco entendía por qué no podía dejar de entrenar. En serio no podía, era algo que necesitaba. Al final tomaron radiografías. Fui otra vez a revisión y prácticamente me dijeron que no había nada malo. Era una lesión muscular, por así decirlo. Me explicaron que con el tiempo pasaría, pero iba a tardar demasiado tiempo. Me recetaron medicamentos bastante caros que tenía que comprar. No mencioné esto, pero anteriormente también me habían recetado inyecciones. Ya estaba harto de todo este proceso. Casi siempre eran constantes inyecciones. Bueno, volviendo a donde me quedé, me dijeron que básicamente era eso. No era nada sobre mi columna. Incluso me dijeron que estaba bien entrenar, solo que fuera cuidadoso con el peso y con entrenar la espalda. Sinceramente sentí un alivio enorme, pero el dolor ahí estaba. Y actualmente estoy tratando eso. Aún duele al final de cada entrenamiento. Incluso algunos ejercicios no los puedo realizar, pero sigo entrenando. Creo que es una tremenda estupidez, pero lo trato de sobrellevar de la mejor forma posible. Y teniendo en cuenta las recomendaciones lo hago con moderación, esperando a recuperarme totalmente como me dijeron. Lo que les quiero decir es que ustedes traten de superarse a sí mismos siempre, pero prioricen su salud física, mental e incluso espiritual. No compiten contra nadie. No tienen que ir más rápido que los demás. No tienen nada que demostrarle a los demás. Jamás enfoquen su atención en otros que no sean ustedes mismos. Tranquilos, la vida es más de lo que creen. Ahora sí me despido. Nos vemos.